Hola, ¿qué tal, amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión de Desayunos con Aroma A. Ya casi en la recta final del año, así que pues bueno, hoy estamos muy navideños para celebrar este Desayuno con Aroma A. Hoy vamos a estar platicando acerca de infecciones hospitalarias, infecciones nosocomiales, y pues nos acompañan nuestras amigas Karina y Roxana y van a estar platicando con nosotros durante las próximas 2 horas, así que aprovechen. Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Ya saben que nos encanta también saber desde dónde nos siguen, así que pues escríbanos en nuestros chats o directamente aquí abajito pues en los comentarios de Facebook, ¿sale? Bueno, pues como cada sábado les recuerdo que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live y que se quedan grabadas tanto en Facebook como también en nuestro canal de YouTube para que las puedan revisar y compartir tantas veces ustedes así lo consideren y así lo deseen. También les recuerdo que nuestras transmisiones son sin ningún conflicto de interés y pues los comentarios aquí emitidos se realizan a título personal de cada uno de nuestros conversadores y no necesariamente representan el pensar del instituto o de las instituciones para las que ellos colaboran. Y bien, pues esta mañana nuestro querido Víctor nos ha preparado un delicioso platillo ya muy cerca de los festejos decembrinos, que son los romeritos, y pues ya está por aquí Ángeles, lista para compartir con nosotros acerca de él. Adelante, Ángeles, muy buenos días. Tu micrófono, Ángeles. Muy buenos días a todos. Y bueno, permítanme un segundo para mostrarles los romeritos mientras les voy platicando de qué se tratan. Bueno, más que nada los romeritos son un platillo tradicional de estas fechas. Seguramente los han comido y quienes no los conocen más allá de nuestras fronteras. Ese platillo es típico del centro de México. Los romeritos son una planta y en los cuales se les acompaña con camarón. Hay que quitarlos poco a poco y hay que desmenuzarlos poco a poco y irlos lavando. Los ponemos a cocer en agua. Ya una vez que están cocidos, ponemos a sazonar el mole y ahí mientras se están sazonando vaciamos los romeros y les ponemos los camarones que se vayan ahí cocinando, camarones secos. Por otro lado, o sea, ahí como es el camarón un poco salado, ya no es necesario ponerle tanta sal. Asimismo, en lo personal, a mí me gustan más comerlos recalentados. Pues buen provecho y una disculpa porque, ay, no me bajó la imagen y felices fiestas. Bueno, pues no hay imagen, pero imaginemos este delicioso platillo que son los romeritos, bueno, pues el recalentado en tortas, etcétera, pues que para los mexicanos es muy tradicional en estas fechas. Y bien, ya para ir dando inicio al conversatorio de esta mañana, voy a pedirle a nuestros conversadores sean tan amables de presentarse, nos digan su nombre, nos cuenten a qué se dedican, cuál es su área de expertise. Adelante, Roxana, muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todos en esta mañana. Yo soy la doctora Roxana Trejo, soy médico cirujano por la UNAM y tengo maestría en salud pública con concentración en epidemiología. Y bueno, me desempeño en el área de prevención y control de lo que ahora llamamos infecciones asociadas a la atención de la salud, de donde se engloban las hospitalarias y otros temas. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bien, a nombre de Karina, pido una disculpa, ella se va a integrar con nosotros en un ratito más y pues vamos a ir ya iniciando nuestra plática. Ya por aquí está Santiago, quien estará compartiendo esta mesa con este delicioso desayuno con aroma A. Adelante, Santi, muy buenos días. Muchas gracias, Zoe. Muy buenos días. Bienvenidos a todos nuestros conversadores.
Un gusto verlos este sábado. A todos nuestros seguidores que están viendo esta transmisión por Facebook, les hacemos una invitación a compartir esta transmisión para llevar el conocimiento a más y más personas. Muy bien, iniciemos con una pregunta muy básica, doctora Roxana, recordando que nuestro foro es público general. Entonces me gustaría iniciar con lo siguiente. ¿Qué es una enfermedad hospitalaria? Bueno, una enfermedad infecciosa hospitalaria es un padecimiento que nuestros pacientes pueden adquirir dentro de un hospital. O sea, las personas cuando nos enfermamos tenemos que atendernos, ¿no? Para diagnosticarnos, en su caso, y en algunas ocasiones nos tienen que hospitalizar. Entonces, cuando nos hospitalizan, pues necesitamos varios recursos para poder tratar a las personas. Entre ellos puede ser poner un catéter periférico, hacer una intubación porque le falta el aire al paciente, poner una sonda urinaria o aplicar un medicamento, hacer una prueba. Y estas enfermedades infecciosas hospitalarias son cuando estos procesos que hacemos para que el paciente mejore y resolucione su problema de base, pues pudiera adquirir alguna infección dentro de la institución que no tiene que ver con su padecimiento de ingreso al hospital, sino por los procesos que pudiéramos tener para que resuelva su problema original. O sea, son enfermedades, son infecciones que adquieres dentro del hospital. Y a mí me gustaría ir, Santiago, nada más hacer una definición. Hablamos de las hospitalarias o nosocomiales. Hace unos años el concepto cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora se llaman infecciones asociadas a la atención a salud, porque ya no solamente tenemos que enfocarnos a las personas que nos hospitalizamos, sino yo, si acudo con un odontólogo, por ejemplo, a hacerme un proceso odontológico, pues pudiera adquirir una infección en la zona de la boca por la atención del odontólogo. O si me voy a aplicar una vacuna, si no realizo una buena antisepsia de la piel, pues pudieran esos microorganismos introducirse cuando yo aplico una vacuna. O si una persona que hoy, pues México es el primer lugar de diabetes y necesite hemodiálisis o diálisis, que no te hospitalizan. O sea, tú llegas a un lugar, haces una cita y te atienden. Y si los procesos los debemos de tener pues correctos en base a todo lo que hay en el mundo de mejores prácticas para que esa persona acuda sin que adquiera una infección por la atención. Entonces, hoy estamos hablando de los que no se hospitalizan, de los que no se hospitalizan, y el rubro, el nombre abarca todavía más. Las personas que están en estos lugares para cuidarnos cuando somos mayores y hay dificultad por cuidarte en casa, y entonces entran a estos lugares que pues ya no se llaman asilos, sino pues estas áreas de cuidados como de la tercera edad. También ahí se puede adquirir una infección porque conviven con personas. En muchas ocasiones hay hasta áreas médicas dentro de estas instituciones que apoyan cuando somos mayores, y también puede adquirir una infección. Y también en los lugares como las cárceles, ¿no? Donde también se puede adquirir una infección. Entonces, este concepto hoy abarca los que se hospitalizan, los que no se hospitalizan, que van con el médico o algún otro lugar, pues cualquier lugar donde da atención sanitaria, los lugares como los reclusorios, y también se incluye pues estos lugares de la tercera edad, ¿no? Entonces el concepto es muy grande y tiene que ver con procesos para mejorar su salud o para atenderlo. Muy bien, muchas gracias, doctora. La verdad que bastante completa su respuesta. Y con base a lo que me comentó, me gustaría nos apoyara con lo siguiente. Un paciente que va a un consultorio de medicina general y el médico le contagia una gripe, por ejemplo, ¿se puede considerar enfermedad nosocomial o cómo se consideraría? Entra como infección asociada a la atención de la salud. Ahora, por ejemplo, y fíjate que qué buena pregunta, porque hoy estamos en un momento de muchas infecciones respiratorias, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues también nosotros cuando acudimos a un lugar y después
imagínate que me voy a hacer un estudio ambulatorio, una endoscopía o algo así, que dura más o menos como, ¿qué será? Como una hora. Imagínate que la atención médica sea de solo una atención del médico para una consulta, media hora, o una atención con un estudio que puede durar también media hora o una hora, y posterior a eso, la persona empieza con un cuadro. Imaginemos COVID, ¿no? Que es lo muy común. Y entonces las personas dicen, no, pues es que acudí y seguramente me enfermé en este lugar. Hay criterios internacionales, o sea, hay lineamientos que te pueden ayudar para definir si esa infección se adquirió en esa atención con ese profesional o no, o tú ya venías en periodo de incubación. Porque nosotros hoy, por ejemplo, a lo mejor tenemos una reunión, confiamos mucho en la familia, ¿verdad? Nos quitamos cubreboca, más ahora que ya el cubreboca no es algo como normativo, y convivimos y tengo el estudio mañana o pasado, pero en ese convivio duré pues horas con las personas, para que tú puedas definir una infección asociada a la atención de la salud, como el caso que me decía Santiago, pues necesitamos tener, por ejemplo, el médico con ese paciente más de 15 a media hora en contacto muy cercano, o sea, estoy hablando de 1.5 metros, en un lugar cerrado, para que pudiéramos pensar que es por esa atención. O sea, hay muchos conceptos alrededor, porque a lo mejor fue de la fiesta que estuviste más de 2 horas con tu familia y no de la atención que tuviste con un médico que a lo mejor tuvo máximo media hora. Y a lo mejor el doctor nunca se quitó el equipo de protección personal, ¿no? Hablando de la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Es complicado definirlo, sí existe el riesgo, pero todo depende de qué medidas preventivas tengamos. Y nos queda más claro que en las instituciones de salud o la atención que da un médico, hay más medidas preventivas que la reunión con la familia o los amigos, ¿no? Que hoy pues cada vez es más holgado. Entonces, o simplemente subirte al metro, ¿no? O ir al centro comercial. Hoy los centros comerciales ya las personas pues no se protegen. Entonces, a lo mejor cuando llega a esa atención de salud ya iba en periodo de incubación. Entonces, por ejemplo, yo que me dedico a esto, lo que utilizo es lineamientos del CDC de Atlanta, de Estados Unidos, internacionales y los nacionales, para poder definir si sí existió un riesgo en ese paciente que fue con el médico ya en periodo de incubación. Lo que creo que hay que recomendar aquí es que aunque exista hoy, mejor dicho, no exista el tema de llevar cubreboca, pues si vamos a estar con personas en un lugar cerrado, pues hay que protegernos porque pues no ha acabado el tema de pandemia, ¿no? Y los hospitales y las instituciones de salud, pues son las áreas donde más protección tienen. Tú hoy vas a una institución de salud, todos traen cubreboca. O sea, no se los han quitado. Sí, claro, bastante interesante todo esto que nos comentas. Hay que considerar el entorno, el escenario en el que estamos para tener con mayor claridad, ¿verdad? Claro. Bueno, me gustaría pasar al siguiente punto, doctora Roxana. Tomando en consideración que un hospital, dependiendo del nivel, es un establecimiento con bastantes áreas: quirófano, farmacia, laboratorio clínico, rayos X. ¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo para adquirir una enfermedad hospitalaria? Pues fíjate que más que las áreas de mayor riesgo, sí podemos pensar que hay riesgo dependiendo, porque si hablamos de área, hablamos como de la infraestructura, ¿no? O sea, Claro, de los sistemas de atención que hay en ese lugar. Las áreas de atención, por ejemplo, los quirófanos. Los quirófanos son lugares donde las personas necesitamos una invasión al cuerpo, que es una cirugía, por algún proceso que lleguemos de enfermedad. Y por supuesto, al exponer la zona, pues el riesgo es mucho mayor. Pero los quirófanos en infraestructura, en base a normativas mexicanas e internacionales, tiene que tener procesos muy controlados. O sea, por ejemplo, el aire, el aire que está en este lugar. Hay algo que se llama flujo laminar. A lo mejor las personas que nos escuchan dicen, ¿y eso qué será? O sea, dentro del cuarto del quirófano hay un lugar donde inyectan aire
que es arriba, y un lugar donde circula el aire y sale, es abajo. Entonces, hay una circulación de aire que evita que existan partículas en el lugar. Cuando las personas, a lo mejor quien nos escucha, han entrado en un quirófano, entran al quirófano y están observando hacia arriba, arriba hay un sistema de inyección de aire que hace como una cortina. ¿Para qué? Para poder, esa zona quirúrgica, que está exactamente donde está el paciente, podamos evitar riesgos. Y hay otros procesos que hay que controlar. Higiene de manos en los cirujanos, en los ayudantes, los instrumentos deben de estar esterilizados, el paciente tiene que utilizarse un antibiótico para evitar riesgos, ¿no? De infección. O sea, hay muchos procesos alrededor de una atención que sí tienen que ver con las áreas, pero que esto suma a los procesos. O sea, todas las instituciones de salud tienen que tener procesos bien establecidos de controles de seguridad. ¿Cuáles son estos controles de seguridad? Hablando del quirófano, pues tu central de esterilización, donde esterilizan todos estos insumos que utilizan para el paciente y operarlo, pues tienen que tener un proceso de lavado, un proceso de esterilización, de empaquetamiento correcto, con humedad, temperatura, para que al final todo llegue al paciente de manera segura. Y hay que tener procesos de cómo hacer higiene de manos las personas, qué tipo de protección tienen que tener. Si han visto en pues quien lo han operado o en películas, pues están equipados los cirujanos, ¿no? Con guantes, con batas, todo estéril, pues para evitar riesgos en los pacientes. Entonces, y hay muchos más aspectos. Si nos fijamos alrededor de este tema de operarte, o sea, el acto de una cirugía, tiene que tener la infraestructura correcta y los procesos correctos para evitar riesgos en la cirugía. Entonces, más que el área, es qué tipo de proceso es el que vamos a hacer. Por supuesto, los riesgos en un piso de cirugía, imagínate, cuando ya te operaron y te meten a cirugía para pues que te recuperes, pues ahí el riesgo disminuye porque no te van a invadir, a lo mejor lo único que tienes es un catéter periférico, o sea, de estos que ustedes han visto cuando nos ponen y vamos, que te lo ponen en la mano, te lo ponen en el brazo, pues para que las personas estén hidratadas y tengan medicamentos correctos para el dolor, etcétera. Entonces, el único riesgo que puede existir es la vía de entrada de ese catéter periférico, ¿sí? Porque rompemos las barreras de seguridad. Todo el cuerpo tiene barreras. O sea, la piel es una barrera, tiene un pH, tiene su propia microbiota, o sea, tiene microorganismos para protegernos, pero cuando invadimos y rompemos la barrera es cuando existe el riesgo. Igual cuando te intuban, la vía respiratoria tiene protección. Desde que tenemos que respirar por la nariz para que pueda entrar el aire húmedo, el aire con filtros, tenemos cilios en esta nariz, vellosidades, y en toda la vía respiratoria, en parte de la vía respiratoria superior, hay unos cilios que cuando detectan un microorganismo lo sacan, y es cuando tosemos o cuando sacamos moco, ¿no? Entonces, si te fijas, todo este sistema es un sistema de protección. Cuando nosotros intubamos, o sea, metemos un tubo al paciente para apoyarlo, rompemos las barreras. Y entonces es cuando puede estar en riesgo el paciente. ¿Qué tenemos que hacer como hospital, como institución de salud? Pues tener un equipo que supla la humedad que entra normal, que supla la temperatura que hace este sistema de vía aérea superior para que podamos proteger al paciente y otros procesos alrededor. Entonces, existen áreas de mayor riesgo, pues las áreas donde invadimos más al paciente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Pues una infraestructura correcta, con procesos correctos y procesos correctos, ¿no? Entonces, los riesgos tienen que ver más con la invasión del cuerpo. ¿Qué tanto invado yo el cuerpo? Puede haber invasiones no tan grandes que si los procesos no están bien armados, pues ponen en riesgo a las personas, ¿no? Como punciones lumbares, como accesos a... ¿Por qué punción lumbar? Porque accesas, aunque solo es una aguja, accesas al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central, que es cerebro, médula, líquido cefalorraquídeo, pues son sistemas estériles. O sea, ahí no hay una microbiota, está estéril, no hay microorganismos en ese sistema.
a diferencia del intestino, que el intestino pues tiene su microbiota, ¿no? O sea, sus propios microorganismos, para protegernos, porque la realidad es que estos microorganismos, todo lo que tenemos si no lo alteramos es para protegernos. Entonces, es más la invasión que hacemos y los procesos que tengamos armados para prevenir riesgos en nuestros pacientes. Sí, claro, bastante completa esta pregunta. Recordé una anécdota alguna vez que estuve en el hospital. En algún hospital pasé por el área de RPBI y alguien, no voltees esa área. O sea, ahí existe toda la suciedad, todo el riesgo y la probabilidad de adquirir algo, ¿no? Una enfermedad. Pero bastante interesante esto que nos comentas de utilizar el equipo de protección personal para, pues, reducir probabilidad, ¿no? Muy bien. A esto que comentabas referente a las barreras de defensa, ¿cómo incrementa la probabilidad de adquirir una enfermedad hospitalaria en un paciente que está inmunosuprimido por VIH o cáncer? ¿Y cómo se puede hacer para que esta inmunosupresión no afecte, amortiguarla, por decirlo de alguna manera, si existe algún proceso? Sí, fíjate, antes de contestarte esta pregunta, Santiago, qué bueno que comentaste lo de RPBI. Por ejemplo, las infecciones asociadas a la atención de la salud no solamente son o hospitalarias de los pacientes, también pueden ser de los profesionales de la salud. Y ahorita que comentaste esto de RPBI, pensemos en el laboratorio. El laboratorio, pues no, solo entran los pacientes cuando entran a un cubículo para que le hagas una toma de una muestra o algún tema relacionado con el laboratorio. Pero dentro del laboratorio tiene que haber un sistema de bioseguridad dependiendo cuál es el riesgo que se tiene en los procesos de las muestras. Entonces, también los profesionales de la salud podemos tener riesgo de infección asociada a la atención de la salud y debemos de estar equipados, debemos tener infraestructura en el lugar, en algunos lugares campana de flujo laminar y demás procesos que hay que tener controlados. Entonces, creo que esto es un tema importante. Me faltaba comentar esto. Ahora, de la pregunta que decías, Santiago, es importante saber que estos pacientes inmunocomprometidos, hay varios temas con ellos. Por ejemplo, en los hospitales oncológicos, pues donde más se atienden este tipo de pacientes, también depende para qué se atiendan, puede existir un riesgo. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, lo que tenemos que observar es que tanto sus defensas están depletadas o disminuidas. Y ahí nos basamos en los pacientes que tienen neutrófilos pues muy abajito, ¿no? O sea, que están muy bajas sus células de neutrófilos. Y entonces a estos pacientes con diferentes condiciones de riesgo, aparte de tener cáncer, que estén con el sistema inmunológico disminuido por sus tratamientos, tenemos que colocarlos en cuartos o en áreas, porque no todos tienen cuartos, ¿no? O sea, hay unos hospitales que tienen cuartos, otros tienen áreas con varias camas en ese piso. Debemos de colocarlos en lugares donde evitemos que ellos puedan adquirir una infección asociada a la atención de salud hospitalaria. En algunos hospitales tienen cuartos de presión positiva. Los cuartos de presión positiva son cuartos que se utilizan para evitar que el flujo tienen dos condiciones. Una, para evitar que el flujo de las partículas que están en el medio ambiente entren, porque tienen un sistema de aire que hace que repele los flujos de corriente de aire, ¿no? Esos son los cuartos de presión negativa. Y se utilizan mucho en los pacientes oncológicos, pero más en áreas de trasplante de células hematopoyéticas. En estos lugares donde los pacientes los pones en cero, en protección, porque pues van a hacer un trasplante y entonces necesitas condiciones correctas de los pacientes y hay que cuidarlos. Estos son los lugares, yo creo que con la otra pregunta que me hiciste, que donde la invasión no es tan fuerte, pero la condición del paciente es muy alta, ¿no? Entonces, es un lugar donde estos pacientes, a lo mejor no los vamos a operar, pero sí vamos a hacer un trasplante y sí es un área donde los pacientes tienen el riesgo, no, digo el área porque debemos de tener un área específica para ellos para evitar ese riesgo, porque son lugares donde si de repente empiezas a tener un caso,
pues se pueden contagiar fácilmente los otros pacientes y entonces podemos tener el riesgo de que se complique este paciente con el trasplante de células hematopoyéticas y que no dé una respuesta correcta y que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? En estos pacientes sí el riesgo de mortalidad es alto y por eso debemos tener procesos, o sea, equipamiento, procesos bien establecidos de seguridad, pero también la infraestructura ahí sí es muy importante tenerla, muy relacionado con los pacientes quemados. Los pacientes quemados, que tampoco los estás invadiendo, al tener un porcentaje de piel, mejor dicho, sin piel, expones el riesgo porque lo que decíamos, la piel es la barrera. Entonces, al no estar la piel, ir directo, dependiendo si es grado 2 o 3, pues el riesgo de infección es mayor y también necesita de un área con una infraestructura especial. O sea, estos cuartos de presión positiva tienen que ser para estos pacientes oncológicos con trasplantes de células hematopoyéticas o los quemados. Por eso en México no existen tantas instituciones de salud que atienden quemados. Tampoco existen, todas las instituciones tienen un área de trasplante para oncológicos, porque requiere cierto tipo de infraestructura y procesos para evitar riesgos. En los pacientes con VIH, pues todo depende de su condición, ¿no? O sea, qué tan inmunocomprometidos estén, qué tanto está la carga viral, qué tanto están depletadas sus células que hacen protección, para a lo mejor también poderlos incluir en este tipo de áreas con procesos de equipamiento especiales para evitar riesgo que se infecten, ¿no? Entonces, sí, ahí sí en ellos necesitamos, más en los quemados y en los de trasplante de células hematopoyéticas, un área especial con ciertos aditamentos especiales para evitar riesgos. O sea, ahí no basta con batas, no basta con guantes, necesitamos también un área especial. Muy bien, la verdad que han sido bastante amplias las respuestas a las preguntas que te hemos realizado. Muchas gracias. ¿Qué le diría Roxana a aquellas personas que dicen, yo no voy al médico, no voy al hospital porque llego sano y salgo con 5 enfermedades? O sea, ¿qué les dirías? Pues yo le diría que es como cuando te dicen, oiga, doctora, no me quiero aplicar la influenza, cada vez que me la pongo, me pongo peor, ¿no? Y todo el año me va muy mal. Yo creo que le diría primero que habría que revisar el tema primero de qué me habla, ¿no? O sea, si una persona directamente me dice eso, lo primero que hago es ver que no puedo dar una receta general, ¿no? Tendría yo que preguntarle cómo fue esto, ¿no? Que de qué se enfermó, qué le pasó, y en base a todo su contexto, poderle explicar que los hospitales, hablando de hospitales, de la pregunta que me haces, los hospitales debemos de ser las áreas pues que sí, por supuesto que tenemos una alta carga de enfermedades infecciosas, pero que tenemos procesos establecidos para protegerlos a ellos, para darles un correcto tratamiento, porque la idea de nosotros es ayudarlos a que mejore su salud, ¿no? Queremos que se resolucione su problema y que tenemos procesos, al menos a nivel nacional, tenemos normas mexicanas, algunas por supuesto necesitan actualizarse, pero tenemos normas, lineamientos, estándares para poder tener procesos correctos en nuestra institución de salud y que la idea es pues que en cualquier lugar del país podamos atendernos igual. Yo siempre les digo a las personas cuando doy una plática es que pues mi hospital no me lo llevo en mi bolsa. O sea, normalmente cuando trabajamos en un hospital pues estamos muy confiados en nuestro hospital porque sabemos qué procesos tienen, pero ese no se va en mi bolsa. Si yo me viajo a Yucatán o me voy a Mérida, pues no va en mi bolsa. Entonces la idea que hemos logrado, creo yo, desde nivel nacional y las diferentes instancias de salud, es impulsar el cambio para que los pacientes se sientan correctos. Yo le diría, si usted tiene un problema de salud, acuda a su institución de salud. Si no está a gusto con un profesional de la salud, cambie de profesional de la salud, ¿no? Eso cada vez es más, se impulsa más algo que se llama la atención centrada en el paciente, ¿no? Y que el paciente se empodere. O sea, que el paciente sepa que él participa en su tratamiento, participa en su atención y si algo no le gusta, lo diga. Creo que yo le diría a esa persona, si usted no le gusta algo de donde va, primero acuda, porque si está enfermo hay que acudir, y segunda, participe de su atención.
dígale a la enfermera, al médico, mire, oiga, ¿y esto de qué se trata? ¿Y por qué me va a hacer esto? ¿Y cómo puedo mejorarlo así? Porque creo que ese concepto hay que impulsarlo mucho en nuestro país, en donde nosotros los mexicanos nos sentamos empoderados de nosotros, porque al fin y al cabo es nuestro cuerpo. Entonces, que participemos en esto y seguramente usted se va a sentir mucho mejor cuando participe de su atención. Porque yo creo que también un tema ahorita que acaba de decir Santiago es que no participan de la atención, ¿no? Solamente se le dice, haga esto y esto y esto, sí, 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 y luego me siento mal, entonces no, es que ahí me sentí mal, ¿no? O ahí me enfermé. Hay que participar para sentirnos bien, seguros, y podamos dar resolución a nuestra enfermedad. Entonces, sea parte de su diagnóstico, de su tratamiento, de su mejora. Sí, claro, sobre todo porque a veces decimos, no voy al médico porque me considero una persona sana y me duele la espalda y salgo con insuficiencia renal, pero no es porque fuiste al hospital, sino porque te lo diagnosticaron. Tú no sabías y por medio de un proceso de diagnóstico, pues ya te enteraste, por decirlo así, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Roxana. Me gustaría pasar a lo siguiente. ¿Cuáles son las infecciones o enfermedades hospitalarias más frecuentes en México? Bueno, según los datos que tenemos de la ROVE es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, que muchos hospitales participamos aportando información, por supuesto, con la finalidad que el sistema de salud nos ayude con estrategias y mejoremos evitemos las infecciones, ¿no? Hagamos medicina preventiva. Y en base a estos datos que se tienen, pues de las primeras tipos de infección que hay son dos. Una tiene que ver, depende del estado también, por supuesto, pero si hablamos de nivel nacional, tenemos las infecciones que tienen que ver con las líneas intravasculares. Líneas intravasculares es todo cuando accesas al sistema vascular, sea por un catéter chiquito o un catéter grande, cuando te ponen un catéter a nivel yugular o subclavio, para darte apoyo. Entonces, esas son las primeras infecciones, las que tienen que ver con apoyo del sistema vascular, que se usan mucho porque pues es como la vía de entrada para los medicamentos, ¿no? Para medir presiones, y para otro tipo de procesos. Perdón. Entonces, esa es de las primeras infecciones. También sigue el otra infección que tiene que ver con el apoyo ventilatorio, las neumonías asociadas a ventilación. Y el siguiente tiene que ver con las infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones que son por un procedimiento. Y si se fijan, todo tiene que ver con la invasión, ¿no? Una, al tema vascular, que también es un sistema que no tiene microorganismos. El otro es el tema respiratorio, con el apoyo ventilatorio que ya les comentaba. Y el otro tiene que ver con las cirugías, ¿no? Entonces, estos tres focos son los más importantes. En menos tenemos las infecciones relacionadas a sonda urinaria, ¿no? Tenemos a veces que colocar una sonda urinaria para cuantificar orina o para pacientes que tienen hipertrofia prostática, o sea, tienen la próstata pues aumentada de volumen y entonces obstruye uretra y hay que colocar una sonda, y para otro tipo de instancias como cirugías, etcétera. Entonces, esta es de las menos que tenemos. Pues sí tenemos lo que se llama infecciones de líneas intravasculares, neumonías asociadas a ventilación, infecciones de sitio quirúrgico y las menos las infecciones relacionadas a las vías urinarias. Hay otras infecciones, o sea, hay un listado grandísimo, pero las más, con frecuencia más fuertes son estas que te comentaba, Santiago. Muchísimas gracias. Doctora Roxana, mencionaste, si no escuché mal, la ROE. ¿Nos puedes comentar qué es la ROE y cuál es su función? Igual si lo estoy mencionando mal, corregirme porque se cortó un poco el audio. Ah, sí. Sí, se llama la ROVE, la ROVE, ROVE. Es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica que tenemos instalada en el país desde hace ya varios años. Está dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de nuestro país, en donde existen instituciones de salud que solicitan su ingreso a esta red
para que podamos aportar estadística y con esta, bueno, información que se convierte en estadística, información de nuestros casos internos para que a nivel nacional podamos tener pues una visualización clara de qué es lo que está pasando en nuestro país. Con diferentes información se aporta. Eso es la ROBE. Y al final la ROBE nos ayuda también a tener las medidas preventivas. Existe un manual, el manual de prevención, en donde nos refiere cuáles son estas medidas que tenemos que implementar en las instituciones de nuestro país para prevenir infecciones hospitalarias o asociadas a la atención de la salud. Entonces, es una instancia muy importante en nuestro país, en donde pues toda esta información nos ayuda para tener también normas, ¿no? Porque esa es la idea, tener normativas que nos ayuden a, por ejemplo, las normas para mí son tan importantes que podamos implementar cosas en la institución, porque es como un documento que a nivel directivo de mi institución, cada uno de los que trabajamos en estas áreas, nos ayudan a que suceda, ¿no? Porque va desde procesos hasta tema de infraestructura, ¿no? Hasta tema de insumos. Entonces, todo esto es como la ROBE nos ayuda mucho a tener el manual, a tener normativas para que cada institución pueda implementar sus procesos de buenas prácticas. Claro, muy bien, muchas gracias y creo que ya aprendimos algo nuevo todos los aquí presentes. Muy bien. En cuanto a medidas para prevenir enfermedades o infecciones hospitalarias, ¿cuáles son las medidas más importantes que nos puedes mencionar? Pues mira, la primera tiene que ver con la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos es, pues lleva años que se ha impulsado desde la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana, la OPS. Claro que pues, como su institucionalmente, pues está alineada a la OMS y de ahí en cada país implementa estas medidas que tienen que ver con la prevención de infecciones y a lo mejor de repente la gente dice, oh, no, pero otra vez y ya mi mamá me decía que me lavara las manos, ¿no? O mi abuelita, ¿no? El tema de las instituciones de salud es que, y todas las instituciones de salud, es que tenemos una técnica específica, que la técnica de hacer higiene de manos es evitar lugares donde no se hace normalmente. En las zonas interdigitales nunca se llega de manera normal. La muñeca no se llega, el pulgar tampoco. Entonces, tener una técnica estandarizada nos ayuda a evitar que alguna parte de la mano no se toque, o sea, no se haga una higiene de manos. Hay que saber qué tipo de producto es el que usar. Hay diferentes productos. Creo que hoy con la pandemia, pues las pandemias, cada vez más se impulsa este tema, ya todos estamos más concientizados. Y aún así yo les comento cuando doy una plática, es la mejor manera que si en la casa, no hablando del sistema de salud, en la casa sepamos si nos lavamos bien las manos, es que la toalla de la casa no se cambie cuando cambia de color. Porque si la toalla se cambia cuando cambia de color, significa que la técnica no está bien. Toda la mugre con microorganismos la estamos dejando en la toalla, por eso cambia a gris, ¿no? Por eso se oscurece. En lavado de manos con agua y jabón, pues todo se tiene que ir por el drenaje. Entonces, la técnica puede ser incorrecta y esto, por supuesto, en las instituciones de salud. Por eso no tenemos toallas, por eso tenemos un sistema de sanitas, hacemos una técnica correcta y usamos gel, ¿no? Y dependiendo qué vamos a hacer, puede ser que lleguemos hasta el codo. Por ejemplo, algunas instituciones de salud que tienen centrales de mezclas, por supuesto, la técnica es diferente, ¿no? En la cocina también hay que tener una técnica. Quirófano es una técnica, pero este programa de higiene de manos tiene que ser para todas las áreas, tiene que ser universal. El otro programa que tenemos para prevención de infecciones de este tipo tiene que ver con el equipo de protección personal, ¿no? El equipo de protección personal va a depender del proceso que vamos a hacer, qué proceso le vamos a hacer a los pacientes, le vamos a poner un tubo, no le vamos a poner, le hacemos una cirugía, no se la hacemos, pero también tiene que ver con qué tipo de infección tienen los pacientes. Eso está sumado a otro programa que se llaman precauciones basadas en la transmisión. Las precauciones basadas en la transmisión son como comúnmente llamado aislamientos, ¿no? Que ya cada vez se usa menos esa palabra, pero al fin y al cabo sí, una persona que llega a la institución, a mi institución, imagínense, o a cualquier institución,
que viene con varicela. No la adquirió en el hospital, pero viene con varicela. Yo lo tengo que aislar porque puede ser que si yo no lo aíslo, que al final nuestros profesionales no detecten los riesgos y entonces empiecen a manejar al paciente sin el equipo de protección y después se puedan enfermar ellas o se puedan enfermar otros pacientes. Entonces, estas precauciones basadas en la transmisión también es un programa muy importante. O sea, es una detección temprana de un paciente con una infección que pueda poner en riesgo a otros pacientes o que pueda poner en riesgo a los trabajadores de la salud o los profesionales de la salud. Ese es otro programa. Entonces, higiene de manos, equipo de protección, precauciones basadas en la transmisión y también es importante el tema de vacunación. El programa de vacunación es un programa que está enfocado también a los pacientes, ¿no? Hay pacientes que sí requieren vacunas, pero y se las podemos ofrecer en su hospitalización, pero también este tema del programa de vacunación tiene que ver con los trabajadores de la salud. Todos debemos estar protegidos con ciertas vacunas para evitar las infecciones en los profesionales. Existe otro programa muy importante que se ha impulsado muchísimo que tiene que ver el uso racional de antimicrobianos o el control de los antimicrobianos, ¿no? El control de los antimicrobianos es muy importante porque pues esas enfermedades infecciosas que pueden ser porque el paciente ya llegue con ella o porque por algún tema la adquieren en el hospital, pues si no tenemos el antibiótico idóneo o correcto, pues lo que va a ocurrir es que se va a poner grave y no vamos a dar una resolución. Entonces, este también es otro programa. Y otro muy importante que se desglosa en muchos subprogramas es los procesos estandarizados para que yo coloque un catéter, ¿no? Por ejemplo. Tiene que haber un programa en mi hospital donde yo laboro, bueno, ya en México completo, pero fuimos como pioneros en la implementación de los bundle, en inglés. Creo que Ajá. hubo por ahí una intervención con el audio. Sí, ahí me escuchan, sí. Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, les decía yo que también existen otros programas que se dividen en muchos subprogramas que tienen que ver con algo que le decimos bundle o paquetes, los paquetes preventivos. Por ejemplo, yo tengo un paquete preventivo para evitar infecciones relacionados con poner un catéter vascular. Tengo un paquete preventivo para evitar infecciones en los pacientes que lo intubo. Tengo un paquete preventivo para evitar infecciones en colocar un catéter urinario. Tengo un paquete preventivo para evitar riesgos de infección en los pacientes que no tienen, por ejemplo, un ventilador. Esta enfermedad se llama neumonía nosocomial. Y a lo mejor eso no lo tenemos, o sea, a lo mejor los que no están en el hospital, no, pero las neumonías nosocomiales, que no son las neumonías que es por un tubo, que no tiene que ver con un tubo, tiene que ver con que el paciente que está en un hospital, no sé si han visitado a algún paciente en un hospital o han sido pacientes, pues de repente cuando ya eres paciente casi no te mueves, casi no caminas y además a veces pues ni te lavas los dientes, ¿no? Porque estás en tu proceso de enfermedad. Estas condiciones, aunque uno crea que no son importantes, no moverse y no lavarse los dientes, pueden provocar riesgo de neumonías nosocomiales. ¿Por qué? Porque las personas cuando estamos hospitalizadas, si nos pasamos todo el tiempo acostadas, podemos tener algo que se llama microaspiraciones, o sea, dormido o acostado en una posición totalmente horizontal. Puedo yo microaspirar secreciones que tienen que ver con la vía gastrointestinal, que se pueden ir al pulmón y que al final pueden tener microorganismos que infectan. O si no te lavas la boca, que al final lavarse la boca baja la carga microbiana que tenemos en la boca y cuando te vuelves a posicionar de manera horizontal, pues entonces puede haber microaspiraciones por la flora que tenemos en la boca e irse a pulmón. Y también si no nos movilizamos, si no nos movemos, si no caminamos en el hospital, estamos hospitalizados, pero podemos caminar en nuestro piso, ¿no? O sea, estar caminando, tenemos riesgo de que no se mueva todo el sistema respiratorio y entonces hay riesgo de infecciones. Y ese es un paquete preventivo que tenemos para este tipo de pacientes. Si te fijas, Santiago, pues en realidad hay grandes programas y hay otros que son más específicos. Tengo un paquete preventivo para quien va a endoscopía. Tengo un paquete preventivo para quien va a hemodiálisis. Tengo un paquete preventivo para quien va y se vacuna. O sea, en realidad
Los procesos son muy amplios, los grandes, pues ya se los comenté, ¿no? Tienen que ver con higiene de manos, equipo de protección, aislamiento, pero después de esos vienen otros pequeñitos. Pues sí, hay que aterrizarlos. Nosotros los de epidemiología no somos quien los aterrizamos, o sea, quien los llevamos a cabo. Tenemos que trabajar de manera colaborativa con todas las áreas. También hay un paquete preventivo para el que esté en el laboratorio por su nivel de bioseguridad, ¿no? Hoy en COVID, por ejemplo, el laboratorio fue crítico. El laboratorio tenía que tener un proceso estandarizado de cómo tomar la muestra de los pacientes para evitar que ellos se infectaran. Entonces, la realidad es que en las instituciones de salud son complejas, pero al final, pues tenemos que implementar todas las medidas para que sea un proceso mayor o no mayor, pues evitemos riesgos, ¿no? Y la participación del paciente es súper importante, muy, muy importante, que ellos estén, pues involucrados en sus medidas preventivas. Y creo yo que eso ayuda muchísimo a evitar riesgos, pues, en los pacientes, en ellos mismos, ¿no? Muy bien, muy interesante todo lo que nos comentas acerca de la prevención. Mencionaste algo relacionado a la hemodiálisis. En una sala de hemodiálisis existe un área que se le denomina aislados. ¿Le puedes comentar a nuestro público cuál es la finalidad de tener esa área y qué pacientes reciben su hemodiálisis en el área de aislados? Bueno, sí, a lo mejor un poquito empezando, hemodiálisis es realizar hemodiálisis en una persona es una persona que por ciertas condiciones de salud, tiene problemas de insuficiencia renal y al final se opta, en lugar de diálisis por hemodiálisis, entrar al sistema vascular para poder tener una vía de acceso, sea por una fístula o un catéter. Una fístula es todo un proceso que se hace en el paciente para tener vías de acceso. O un catéter sin necesidad de fístula. Y entonces lo que se hace es como hacer una limpieza, ¿no? De todo lo que el riñón tendría que hacer, suplimos al riñón para que las personas continúen con su vida y entonces ayudamos a esa persona a que el riñón funcione de manera externa. Y ese sistema de riñón, pues es un equipo que pasa la sangre, pasa por filtros, pasa por un proceso también químico y que al final regresa al paciente ya filtrado. Ese equipo de hemodiálisis que se conecta por estos catéteres al paciente, pues ese equipo tiene que tener procesos de desinfección y de limpieza, ¿no? Y existen pacientes que, mejor dicho, a los pacientes les hacemos pruebas de manera programada en base a la normativa mexicana que tenemos de hemodiálisis y esos procesos de laboratorio, pues podemos tener pacientes con hepatitis B, podemos tener pacientes con VIH que seguimos atendiendo y que podemos utilizar, o mejor dicho, debemos de tener un área dentro del servicio de hemodiálisis que es ambulatorio, también puede ser hospitalario. O sea, si un paciente está hospitalizado y requiere hemodiálisis, entonces lo que hacemos es agarrar este equipo que funciona como el riñón y nos lo llevamos a donde está hospitalizado. Pero hablando de un lugar ambulatorio, tenemos un paciente, un cuarto aislado, y ahí está este paciente con este tipo de enfermedades que pueden ser infectocontagiosas y que no es que se infecten por la vía aérea, ¿no? O sea, no va a infectar a los demás, pero tenemos que tener un equipo que es el que sustituye al riñón con ciertos procesos para ese equipo, ¿no? La norma mexicana dice que los filtros se pueden reutilizar y los filtros tienen un tope de reuso, tienen que estar individualizados, pues sí, por paciente. Y cuando estos pacientes los detectamos con este tipo de enfermedades infectocontagiosas y el filtro sí pasa por ahí la sangre, o sea, el contacto sí puede ser por ese medio, entonces le damos un tratamiento especial. Entonces, esas áreas funcionan para que estos pacientes les demos la hemodiálisis, tengamos un buen proceso de este sistema portátil, del equipo, como que funciona como el riñón, para darle un proceso de desinfección, y de limpieza específico para evitar riesgos en otros pacientes, ¿no? No es que los queramos meter ahí como para que no contaminen a los demás, ¿no? Por ejemplo, en COVID-19, ahora que empezó la pandemia, pues
una pregunta que me hiciste antes, Santiago, de que las personas no querían los hospitales, pues sí pasó, ¿no? O sea, las personas no querían los hospitales porque yo me iba a contagiar de COVID, ¿no? Digo, ese era el pensamiento que se tenían. Que no. Y entonces no solamente hospitales, sino no querían ir a hacerse su hemodiálisis porque pensaban que se podían infectar. En ese tipo de pacientes lo que se hizo es utilizar también ese sistema de aislamiento para darle su tratamiento y entonces evitábamos también riesgo con los otros, utilizando un equipo de protección, ¿no? O sea, el paciente tendría que llevar un equipo respiratorio para evitar riesgos. Entonces, esta área es para tener un proceso estandarizado en los equipos que funcionan como el riñón, el equipo de hemodiálisis, y tener aislamiento en caso de infecciones que sí puedan ser por vía gotas o aéreo, ¿no? Y tiene un proceso de limpieza y desinfección ese cuarto o ese espacio especial para bajar el riesgo biológico. Sí, claro, bastante interesante todos estos temas que se dieron a causa de la pandemia del COVID. ¿Qué le dirías a todos nuestros seguidores acerca de el evento que sucedió, ¿no? Por la pandemia, algunas personas deseaban tener parto en casa, ¿no? O sea, tener parto en casa para no contagiarme yo, no se contagie mi bebé de COVID. Pero ¿dónde queda la parte del equipamiento del hospital? O sea, ¿cómo está el contraste y cómo te afecta? ¿Tienes parto en casa, no te contagias de COVID? Bien, pero si se presenta una emergencia, ¿dónde está el carro rojo, por ejemplo? No, totalmente de acuerdo, Santiago. Yo creo que por el COVID muchas cosas sucedían. En realidad, nos subimos otra pandemia, ¿no? O sea, la pandemia era la de SARS y luego nos subimos a las otras pandemias, las pandemias de esto, de no ir a atenderte a un lugar por miedo y entonces empezar a hacer procesos en lugares que no estaban con la infraestructura correcta, con el equipamiento correcto, con las personas necesarias para poderle dar respuesta a una contingencia, porque a lo mejor uno piensa, bueno, en muchos lugares hay parteras y se atienden, o dulas, ¿no? Que también les llaman así. Pero la realidad es que hay que observar y no por deseo de que vaya a complicarse todo lo que puede suceder y más de un riesgo, por ejemplo, con los embarazos, ¿no? No es cualquier cosa. Tener un pequeño y el proceso de atención y los riesgos que pueden estar relacionados con el parto, pues pueden requerir algún otro tipo de infraestructura que no va a estar en hospital. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes y también quien apoya a esos pacientes, pues también aclararles este tema. Es como algo que de repente, digo, yo he escuchado en cirujanos plásticos donde una persona se opera, y hay cirujanos plásticos muy correctos que dicen, ya no lo puedo operar, ¿no? Hasta aquí acabó, yo ya no puedo seguir con esto porque cada vez se distorsiona más su cara, a lo mejor, ¿no? O cada vez usted aumenta de kilos para, por ejemplo, prótesis mamarias y ya no. Entonces, creo que los médicos también o los profesionales de salud hay que ser muy responsables de hasta dónde sí podemos y hasta dónde se puede complicar. Y a lo mejor también, Santiago, por un tema de protección hasta el mismo médico. Imagínate un tema de riesgo en una casa atendiendo un parto, pues, o sea, el riesgo es altísimo y creo que ahí hay que ser muy responsables y, por supuesto, siempre las instituciones de salud tendrán pues lo necesario para que podamos atender el riesgo, ¿no? O una contingencia. Sí, muy bien, muchas gracias. Bastante descriptiva la respuesta. Otro término que tenemos por aquí la duda, ¿qué es el CODECIN y cuáles son sus funciones? Mira, el CODECIN es un comité que por normativa mexicana, y que qué bueno que existe, debemos de tener las instituciones de salud. El CODECIN es el Comité del Estudio de las Infecciones Nosocomiales, ¿no? Se sigue llamando así ya la norma ya se está trabajando para que cambie a infecciones asociadas a la atención a la salud, pero sigue siendo, va a ser lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace el CODECIN? El CODECIN es una entidad con un equipo multidisciplinario. O sea, multidisciplinario significa que necesitamos que esté, por ejemplo, los jefes de las áreas, el jefe de radiología, el jefe de laboratorio, el jefe de enfermería, debemos de tener hasta el de cocina, los directivos, por supuesto, el área médica, el área de seguridad, o sea, todo el sistema de seguridad que tenemos un representante. Entonces, necesitamos un representante de todas las áreas. Y en esa CODECIN
normativamente se tiene que sesionar de manera ordinaria, o sea, hay que reunirnos una vez al mes y si hay una contingencia, pues de manera extraordinaria. ¿Qué se hace en este comité? Pues lo que se hace es presentarse la información que se recopiló de manera mensual, por eso hay que tener un sistema de vigilancia epidemiológica. La norma 045 te pide tener una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria para que haga una vigilancia activa, recopile la información y el CODECIN sea el lugar donde se presente. Se presenta para analizarse, para ver cuáles son los puntos críticos y que cada uno de ese representante del CODECIN se lleve una tarea para que podamos mejorar nuestra atención al paciente, evitemos riesgos y al siguiente mes presentar cómo hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, es como una entidad regulatoria que ayuda a que los procesos, sistemas, etcétera, sean correctos, adecuados de acuerdo a normativa. Y sí, es un lineamiento que hay que tener todos un CODECIN. Muy bien, muchas gracias, doctora Roxana. Tenemos muy presente que se tiene que retirar en unos 10 minutitos más o menos, Sí, por lo disculpe. cual pues la vamos a aprovechar. No, no hay ningún problema. Son situaciones que suceden todos los días y pues hay temas que atender, ¿no? Me gustaría continuar con lo siguiente. ¿Cuáles son los retos como profesional de la salud para las enfermedades hospitalarias? Los retos para el profesional de salud, para las enfermedades hospitalarias. Yo creo que los mayores retos que tenemos es la comunicación. Porque pudiéramos tener procesos estandarizados en papel, ¿no? O sea, a lo mejor podemos tener procesos ya bien armados en papel, pero comunicarlos, llevarlos a cabo, implementarlos, supervisarlos y que lo entiendan los profesionales completos de salud, eso es lo complicado. Yo siempre he creído que hoy que trabajo, antes trabajaba en una institución pública, el Hospital Dr. Manuel G. González, hoy trabajo en el Centro Médico ABC. Creo que lo que más nos ha ayudado en la implementación es, y ese es el mayor reto, es que todos sean parte del cambio. O sea, que las personas se sientan parte del programa, que se sientan parte de la implementación de la mejora, de los procesos que vamos a colocar. O sea, que no sea algo mandatorio. Sabemos que hay una normativa, pero en tu institución hay que trabajarlo de manera colaborativa. Todos tienen voz y creo que ese es el mayor reto. O sea, bajarnos del, pues a lo mejor del Voy a salir estatus. yo, pero ahí queda gente por si ocupan algo. ¿Sí? Se oye un ruido. Sí, ya está el equipo del staff verificando ese tema. Adelante. Una disculpa por la distracción. No te preocupes, Santiago. Entonces, yo creo que el mayor reto es el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, no trabajar en silos, sino trabajar de una manera, pues, global, ¿no? Y corporativa. Internamente y también como país. Creo que como país, por ejemplo, esta estrategia que ustedes tienen es muy buena porque creo que es la manera de difundir temas que de repente se quedan solo en un ámbito y que al final pues nos competen a todos, porque si se quedan solo en un grupo, en una zona, pues no funciona. Yo creo que mi mayor experiencia que he tenido hoy es que el trabajo en equipo hace que las cosas funcionen bien. Creo que el reto mayor que tuvimos en las infecciones, y también las infecciones, tuvo que ver COVID. Las infecciones asociadas a la atención en salud en COVID fue un tema, porque como les repito, son también de los profesionales y lo que queríamos era evitar que nuestros compañeros se infectaran. Entonces, creo que los procesos que debemos de tener es colaborativo y también permitir que o trabajar con otros líderes que tenemos en nuestra institución. Todas las instituciones tienen líderes en muchas áreas y tanto el líder positivo como el líder negativo. Y creo que el líder negativo todavía tiene que trabajar, debemos de incluir todavía más, porque él nos puede ayudar. Nada más que hay que incluirlo en el programa, ¿no? Sí, claro, bastante variado todo lo que nos has comentado. La verdad que hemos aprendido bastante esta mañana. Un comentario final antes de que te despidas, doctora Roxana, referente a este tema.
un comentario final general que le quieras comentar a todos nuestros seguidores. Bueno, yo lo que les quiero comentar, hablando de las infecciones nosocomiales asociadas a la atención a salud, es creo que pensar que todos podemos poner nuestro granito de arena, que todos podemos impulsar el cambio en nuestro país desde nuestra trinchera, buscar alianzas y aliados de manera interna, generar la información científica correcta, difundirla, y trabajar de manera colaborativa. Al menos en este tema de infecciones asociadas a la atención a la salud sería mi final. En el tema de salud pública, porque al final soy salubrista, es que creo que tenemos una brecha importante en cómo adquirir conocimiento e implementarlo. Creo que COVID nos puso en un tema importante de análisis interno. COVID tuvo en todo el mundo un impacto por pandemia, pero también tuvo un impacto muy fuerte de mortalidad relacionado a las infecciones asociadas a la atención de la salud. O sea, muchos de ellos en el mundo no fallecieron por SARS-CoV-2, sino fallecieron por las infecciones asociadas a la atención a salud, porque al momento de querer dar respuesta a la contingencia, respuesta a los pacientes, de repente los procesos disminuyeron. Esos procesos que pudieron ya haber estado instalados en cada institución de salud bajaron por dar atención al paciente. Y creo que hay que aprender de esto, hay que tener bien implementados nuestros procesos y por supuesto ya en la salud pública, pues hay que aprender de lo que vivimos, porque pareciera que el ser humano no hemos aprendido de lo que vivimos. Viene una pandemia, viene otra y continuamos dañando al planeta, continuamos teniendo contacto con animales silvestres, y eso, por supuesto, pues nos pone en riesgo. Entonces, yo creo que hay que seguir aprendiendo, hay que saber que no sabemos todo y que mejoremos pues nuestra convivencia en este planeta Tierra para que pues podamos seguir aquí. Gracias. No, gracias a ti, doctora Roxana. La verdad que agradecemos el esfuerzo que hiciste por estar con nosotros esta mañana. Se te hará llegar tu constancia como conversador. Deseamos que tengas una excelente Navidad y sobre todo tenerte el próximo año 2023 en otro desayuno con aroma a. Ya no te quitamos tu tiempo, que tengas un excelente día y pues bueno, hemos llegado al receso de este evento, para lo cual dejo a mi compañera Zoe, quien dará los saludos. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctora Roxana, por estar con nosotros esta mañana y pues muy interesante todo. Vamos a continuar. Tiene muchísimos saludos. Nos envían saludos desde la Ciudad de México al Hospital General de Homeopatía. Saludos también a Milco, especialmente a Nativitas. Texcoco, Naucalpan, Toluca, Morelos, Morelia, Puebla, Nuevo León, Tijuana, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, también hasta Chile, Guadalajara, California y San Luis Potosí también. San Luis Potosí. Santa Catarina, Nuevo León, Guadalajara, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, saludos a todo nuestro país que nos sigue semana con semana. Saludos también a nuestro público fuera de México, hasta Perú, España, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Argentina, El Salvador y Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy desde muy temprano. También saludos, nos bueno, quienes están con nosotros, una charla muy interesante.
Bien, pues ya están por aquí nuestros amigos farmacéuticos en lo que es el tema de infecciones a la atención. Bueno, muchas gracias. Por ahí tuvimos algo de interferencia con el audio. Vamos a continuar este desayuno. Esta mañana nos tocó innovar un poquito, por ahí por una premura que tuvo nuestro conversador, pero pues tenemos grandes amigos que nos apoyan. René, ¿nos puedes hacer favor de comentar qué haces actualmente? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mi trabajo principal es de profesor de las carreras de medicina y de químico farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Profesor, muchas gracias. Adelante, Samantha, ¿te puedes presentar, por favor? Buenos días, yo soy QFB también. Actualmente trabajo en la farmacia del Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Ahorita me desarrollo especialmente, como acabamos de concluir la certificación, estamos dando continuidad a todos los procesos de calidad y entre ellos estamos implementando el nuevo comité de antimicrobianos en el hospital. Esos son ahorita los proyectos más actuales que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Voy a iniciar con esta pregunta, voy a dar continuidad y cada uno, por favor, comenta su punto de vista. ¿Cómo se involucra o cómo participa el farmacéutico en la prevención de enfermedades hospitalarias? Adelante, Samantha, primero las damas, como decimos. Por ahí está tu micrófono apagado, Samantha. Samantha, ¿nos escuchas? Si puedes encender. Sí, es que como que se tarda en encenderlo. Sí, no te preocupes. Bueno, yo siento que como farmacéuticos en la prevención de enfermedades, de infecciones. Sí, por favor. Pues yo siento que nosotros desarrollamos un papel muy importante porque, bueno, como farmacéuticos, estando en la industria, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de Durango, ¿no? De ese lote que muy probablemente venía contaminado y que afectó pues a gran población. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos desde la industria farmacéutica, el cómo se siguen los programas, los PNOs, la producción. Al momento nosotros de estar, por ejemplo, ahorita en un hospital, pues nosotros también tenemos esa responsabilidad de ver cómo están suministrando los medicamentos, cómo los están almacenando, bajo qué condiciones los están almacenando, si están siguiendo los protocolos de humedad, de temperaturas, de refrigeración. Creo que nosotros vamos desde la parte desde que se está haciendo el fármaco hasta que está llegando al paciente. Y una vez que está llegando al paciente, también ver a quién se le está administrando. Por ejemplo, tenemos el caso de los antibióticos. Se los estuvieron mandando a pacientes de COVID, ¿no? Cuando sabíamos que era una enfermedad viral, que no era necesario administrar algún antibiótico y aún así los estaban mandando. Ahorita en el hospital también con este comité antimicrobiano es lo que estamos buscando, que se siga ese ingreso desde que el paciente ingresa, cómo lo están diagnosticando, qué le están diagnosticando, con qué lo están tratando y cómo le están dando seguimiento a esto. Yo creo que esa es de la parte más importante en los farmacéuticos. Desde que estamos en la industria, cómo estamos realizando los medicamentos, cómo están saliendo y en los hospitales el uso que les están dando. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que quieras complementar, René? Adelante. Yo iba a salir un poquito del área que han estado platicando sobre las infecciones, pensando en el resto de las enfermedades hospitalarias.
Y a lo mejor un área que pues tenemos mucha injerencia como farmacéuticos, pues va a ser obviamente la revisión de reacciones adversas, pero pues también entran la cuestión de los errores de medicación, la revisión de las propias iatrogenias, especialmente pues las que se deben a los medicamentos, interacciones, y dentro de esos diferentes grupos o situaciones donde el medicamento provoca un daño adicional al paciente, que a veces a lo mejor no se puede traducir directamente en una enfermedad como tal, aunque a veces sí sucede, ¿no? Y el paciente sale con una o dos enfermedades extras que se produjeron por el uso de los medicamentos. Pero básicamente nuestra actividad pues es de la vigilancia estricta en el proceso de evaluación o del seguimiento de la farmacoterapia, pues básicamente para estar al pendiente del paciente. Hay cuestiones como las propias reacciones adversas que simplemente por ser inherentes a la naturaleza del fármaco, pues no las vamos a poder evitar, pero podríamos, por tener la sospecha, que de hecho, pues eso es lo que yo creo que principalmente nos va a ayudar, tener esos malos pensamientos con respecto al medicamento y adelantarnos un poquito, sobre todo si hay pacientes que tienen algunas características que son especialmente sensibles. Y aquí podríamos incluir grupos de edad, sexo, enfermedades o comorbilidades, que será la genética, obviamente, ¿no? La raza. Son situaciones que ya nos predisponen a pensar mal sobre una situación, ya sea el uso de medicamentos, aun cuando están siendo utilizados a dosis terapéuticas, aun cuando las guías de práctica clínica lo marcan como aceptable. Entonces yo pienso que nuestra labor es, sí es cierto, vamos a participar ya una vez que se presenta la enfermedad causada por algún medicamento, se va a presentar y vamos a evaluarla, pero yo creo que gran parte de nuestro trabajo es evitarlo, ¿no? Y bueno, ahorita si quieren platicamos sobre esas cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Samantha, mencionaste algo súper interesante, una actividad que está realizando referente a antimicrobianos. ¿Cómo afecta el uso excesivo de antimicrobianos en las enfermedades hospitalarias? Yo creo que es de gran impacto porque tenemos pacientitos que a veces ingresan por una infección leve y les están mandando ya de entrada, por ejemplo, meropenem, imipenem, antibióticos de alto, de amplio espectro que no son necesarios. O sea, el paciente no los necesita en ese momento. Y a veces el paciente queda hospitalizado, puede adquirir una infección aún más fuerte. Y nos ha pasado que de repente nos mandan su hojita de antimicrobianos, se lo mandan, no sé, meropenem 1 gramo cada 8 horas por 3 días solamente. Y el diagnóstico es 1. Y a los 3 días regresa la hojita, es el mismo paciente, otra infección, y ahora ya son 2 gramos de meropenem. Porque nos comunicamos con el infectólogo y le decimos, oiga, ¿qué está pasando con este pacientito? Ya se le autorizó más, es el mismo medicamento en mayor dosis y ahora es otro diagnóstico. Entonces nos dicen, es que el pacientito estando aquí adquirió esto, adquirió lo otro y pues ahora tenemos que darle ese porque es el más fuerte que tenemos. Cuando a lo mejor desde un principio si se hubiera seguido el estudio de los antibiogramas correctamente, se hubiese podido darle una atención desde un principio más correcta y en caso de que el pacientito hubiese empeorado o algo, entonces a lo mejor este antimicrobiano ya le sería de más utilidad. Porque como lo comentaba el profesor René, a veces cuando hay reacciones adversas o vemos que a los pacientitos no les está funcionando el medicamento, los médicos no lo reportan. Y a pesar de que tenemos farmacovigilancia y tecnovigilancia, tenemos que estar como que ahí atrás de ellos, así como de, es que reporte esto, es que diga esto, o es que diga qué pasó, para que nosotros también abajo nos enteremos de lo que está pasando con el paciente. Pero a veces tenemos que estarlos ahí correteando, para que nos digan qué es lo que está pasando con el paciente, o qué fue lo que pasó. Por ejemplo, apenas tuvimos un pacientito que llegó por una úlcera de opresión. Le aplicaron el medicamento y todo,
y ahí mismo, era una úlcera que ya estaba demasiado avanzada, adquirió una reacción adversa del antimicrobiano en la parte del pecho. Le dio como una tipo de dermatitis, pero así súper expuesta. Y hasta que fuimos a ver por qué tenían ya tanto tiempo aplicándole el medicamento, fue que nos dimos cuenta que tenía esta reacción adversa, pero no la habían reportado. Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros estemos ahí supervisando al pacientito, viendo qué medicamento le están dando, cómo se lo están administrando y qué reacciones está teniendo el pacientito, para que nosotros también podamos ver a lo mejor en qué momento del camino el paciente pudo haberse perdido, pudo haber tenido alguna reacción diferente. Claro, muy bien, muchas gracias, química Samantha. René, con la labor que tienes como profesor, creo que nos vas a dar toda una cátedra en la siguiente pregunta. Mencionábamos hace rato un reto, la comunicación para apoyo en prevención de enfermedades hospitalarias. ¿Cómo consideras que apoya la comunicación a la prevención de enfermedades hospitalarias? Pues yo pienso y a ver si es por ahí la cuestión. La comunicación es uno de los temas bastante olvidados dentro del currículum del farmacéutico, sea cual sea, ¿no? De todas las diferentes versiones que hay en nuestro país. Porque independientemente de que no hay una materia como tal para formar a los muchachos en el área de la comunicación, tampoco nuestras prácticas al momento de estar dando los temas influyen en ese aspecto como para estimularlos. A veces los vemos en las propias presentaciones que ellos tienen al momento de exponer o si estamos coordinando algún tipo de prácticas profesionales o de servicio social ya directamente en los hospitales, vemos cómo es su trato con el resto del equipo de salud, entre ellos inclusive, ¿no? Me refiero a los temas profesionales, no a la convivencia normal. Entonces, la comunicación sí la tenemos un poco relegada, un poco olvidada, y se hace muy patente cuando los muchachos están haciendo esto, precisamente los ejercicios, las tareas, las prácticas profesionales, el servicio social, porque la comunicación, tanto oral como escrita, pues de repente sí tiene algunas carencias. Y si pensamos que a veces el conocimiento que nosotros tengamos, nadie lo va a poner en duda. ¿Sí? Es decir, al final de cuentas no estamos inventando nada, ¿no? Estamos pasando información de un libro, de un artículo, de nuestra propia experiencia, pero no son mentiras, no son cosas que estemos inventando, ni mucho menos. Pero la manera como la comunicamos, la manera como se la hacemos llegar a la enfermera, al médico, al paciente, pues ahí es donde está el tema de que pudiera haber una credibilidad buena o mala, porque a lo mejor si la manera en la que comunicamos es temerosa, es insegura, es incompleta, si es por escrito con faltas de ortografía o con una redacción muy pobre, pues ese tipo de cuestiones va a poner en tela de juicio la información científica, la información técnica, lo que realmente queremos comunicar y no va a llegar el mensaje, ¿no? Entonces, una cosa es que sepamos mucho o que se prepare muy bien una intervención farmacéutica o que se dé avisos sobre eventos adversos, bueno, el tema que sea, pero la manera como lo vamos a comunicar es definitivamente un punto muy importante y que desgraciadamente, como comentaba, lo tenemos un poco olvidado. Entonces, una manera de hacerlo pues es incrementar prácticas de comunicación hacia el interior de los salones y luego la supervisión en sus prácticas o servicio social o diferentes actividades. Pero sí, es un tema definitivamente muy importante. Hay por ahí algunas literaturas y en alguna ocasión hice un intento de ampliar con los muchachos este tipo de cuestiones. A veces no se dan por cuestiones de tiempo, ¿no? La materia tienen una cierta cantidad de horas disponibles y si queremos incluir temas adicionales como esto de la comunicación, pues descuidamos otras cuestiones que a lo mejor son prioridad para la competencia que se necesita en una asignatura en particular, pero definitivamente la necesitamos y es evidente que la comunicación ya en el ambiente de trabajo
siendo estudiantes o trabajando directamente ya una vez que se egresa y trabajando, pues va a quedar un poco débil el hecho de comunicarnos e informar sobre el uso correcto de los medicamentos, la intervención o el tema que competa, ¿no? Que se trate en ciertos momentos. Muy bien, muchas gracias, René. Bastante clara la respuesta. Samantha, ¿qué nos puedes comentar acerca de la rotación de sanitizantes en áreas hospitalarias y cómo contribuyen en la prevención de enfermedades? Así. Bueno, en cuanto a la rotación, yo creo que es algo muy importante. Sí, porque sobre todo, como lo comentaba, era QFB Roxana, ¿no? Sobre el lavado de manos, es algo que se tiene que estar haciendo constantemente. O sea, desde el lavado de manos, ahorita el uso de gel antibacterial, creo que es algo que está en todos los hospitales, ya tanto para los pacientes, los derechohabientes, los pacientitos, los enfermeros, los, los camilleros, los mensajeros, todos los que tenemos contacto desde que ingresa el paciente, van haciendo la rotación de los expedientes, nosotros que les entregamos el medicamento, todo ese contacto que hay entre todo el personal médico, pues puede fomentar a que se presente en algún momento un contagio o alguna enfermedad. Entonces, el hecho de que en todo momento nosotros tengamos a la mano sanitizantes, gel, un lugar adecuado donde lavarnos las manos, que tenga agua, que tenga jaboncito, que tenga con qué secarnos las manos, yo creo que es muy importante. Y sobre todo en los espacios en donde hay más contacto con los pacientes, o sea, por ejemplo, en los pisos, que los pacientitos que están en camas cuando tengan que pararse a ir al baño cuenten con todos estos servicios de sanitizantes, de jabón, de agua, para que también ellos puedan tener una propia higiene. También los familiares que vienen de afuera, vienen a verlos, que desde que ingresen al hospital tengan con qué sanitizarse, con qué lavarse sus manitas, para que cuando ingresen al paciente, tanto ellos estén seguros, se protejan a sí mismos y puedan proteger al paciente. En el caso de nosotros que somos parte del servicio médico, pues también nosotros podamos cuidarnos y cuidar al pacientito, de no, con todos estos fomites que a veces tenemos, que son recetas, medicamentos, las mismas batas o guantes, no estar ahí esparciendo por todo el hospital diferentes virus o bacterias que puedan impactar en la salud de los pacientes y también de los familiares y de nosotros mismos. Claro, muchas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar, René, referente a este tema de la rotación de sanitizantes? Bueno, pues simplemente seguir los lineamientos, ¿no? Definitivamente se tienen que tener protocolos muy estrictos. Sabemos que los microorganismos, pues una de sus especialidades es la resistencia y se defienden como pueden y por diferentes estrategias. Y lo único que nos queda es manejar esto con mucho protocolo y seguir esos lineamientos que una vez que se establezcan dentro de la institución, pues seguirlos al pie de la letra, porque si de repente, por cuestiones de adquisición, por cuestiones de distracción, por querer optimizar el recurso, por hacer diferentes situaciones y que no se cumpla con esos protocolos de forma adecuada, pues es lo que a la larga nos va a llevar a que realmente las bacterias permanezcan, generen resistencia y aun cuando creamos y documentemos que se hizo una sanitización, si esta no fue seguida de acuerdo a los lineamientos, a los protocolos o las guías que se manejan en el quirófano, en las salas de hospitalización, sean limpiezas de rutina, sean exhaustivos, como sea que se esté considerando, pero pienso que son situaciones que deben de apegarse perfectamente bien a los protocolos, independientemente del orden en el que se sigan los sanitizantes, del producto. Definitivamente nunca vamos a escoger un producto que no sea bueno o que no tenga alguna validez bien justificado, que tenga evidencia de que está funcionando. O sea, eso no creo que quede como duda, pero sí el llevar a cabo el propio procedimiento, ¿no? Y ahí es donde de repente personal nuevo, personal sin experiencia, personal que llega de sustitución, son situaciones en las cuales esa especie de novateada, ¿no? Que
podríamos decir que se le da al sistema, pues es algo que retrasa la manera como se puede dar seguimiento a las buenas prácticas, en este caso de limpieza, ¿no? De los diferentes áreas del hospital. Claro, muchas gracias, René. Samantha, ¿nos puedes comentar, tomando en cuenta que tenemos público general, qué es un sanitizante y cuál es su función? ¿Nos escuchas, Samantha? Bueno, parece que... Sí, disculpe, es que tarda un poco en activarse mi micrófono. Adelante. Pues bueno, un sanitizante es ese que va a tener la función de ayudarnos a eliminar o a reducir la carga bacteriana que puede presentarse en algo, bueno, por ejemplo, en las manos, en el cuerpo, o en una superficie, en el celular, en un ratoncito, o en cualquier objeto que nosotros utilicemos. Y la función que tiene es esto de dejar perdón, de disminuir esa carga bacteriana, microbiana que puede tener una superficie, así como palabras generales. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que quieras adicionar, René, por favor? No, pues básicamente es la definición y es el uso que le damos, ¿no? A un sanitizante y pues es básicamente la intención de disminuir esta cantidad de microorganismos. Desgraciadamente, difícilmente vamos a llegar a un cero absoluto, pero eliminar todas las unidades formadoras de colonia posibles, esa es su función básica, ¿no? Y repito, la manera correcta, o más bien seguir la manera correcta de su administración, de su preparación, de la limpieza en la cual se esté realizando, pues es lo que va a dar el éxito a este proceso, ¿no? De limpieza. Muy bien. Hay aquí una pregunta muy interesante de Pablo Barrera. Dice, ¿se puede considerar un tipo de negligencia o dar responsabilidad al hospital si se adquiere una infección que provoque el fallecimiento del paciente? Adelante, René, por favor. Bueno, como paciente y como, más bien en este caso, como familiar del paciente, pues definitivamente que van a pedir resultados, ¿no? Y tan así es que ahorita lo estamos viviendo en tiempo real, ¿no? Con la situación de la meningitis en los pacientes de Durango. Entonces, los pacientes con justa razón, familiares, perdón, con justa razón, pues están pidiendo una respuesta. Desgraciadamente no es tan fácil dar esa respuesta a pesar de que está la muerte presente de muchos pacientes y desgraciadamente la mayoría de ellas mujeres, ¿no? Además. Pero básicamente a partir de esas demandas o de esas situaciones en las cuales se está pidiendo cuentas o se está pidiendo aclaración, no sé si va a haber demandas de tipo económico, legal o esta cacería de algún culpable en particular, pero lo estoy tratando de ubicar un poquito como que esta situación se podría catalogar como un error de medicación al final de cuentas. Sí es cierto, en una etapa a lo mejor hasta ajena a la propia institución, porque pues si nosotros adquirimos un producto, tenemos la plena confianza, o por lo menos así era, de que el insumo venía en condiciones óptimas para ser utilizado. Y definitivamente lo último que se pensaría es que se vaya a causar una enfermedad, así como esta, ¿no? Como una infección me refiero. Entonces, es un error de medicación y como tal, si nos apegamos a los criterios o a las políticas que tratamos de implementar, pues un error de medicación, lejos de castigar a la persona, pues es encontrar el mecanismo para que no vuelva a suceder y encontrar los problemas que surgieron, en este caso en la preparación del medicamento, que como repito, se salen fuera de lo que es el ámbito netamente hospitalario. Pero por otro lado, pues con justa razón hay una demanda, puede haber una demanda y lejos de equivocarme, bueno, que podría, ¿no? Porque no soy experto en la cuestión legal de cómo se pueden manejar esto, pero creo que si se argumenta bien y la parte legal justifica de cierta forma
y tiene evidencias, creo que sí pudiera haber una sanción a las autoridades y como dicen, ¿no? A quien resulta responsable. Creo que sí se va a dar y por la magnitud, regresando al caso particular de Durango, viendo la magnitud de esta situación y el hecho de que se involucraron los medios y tanta difusión que se ha tenido, yo creo que sí va a haber un seguimiento y se va a buscar una resolución satisfactoria en términos de respuestas. Entiendo que pues no va a haber nada que se compare con la muerte de las personas, pero definitivamente sí va a haber algo, o esperaríamos que suceda algo, ¿no? Por lo menos a mediano plazo. Sí, claro, muchas gracias por este comentario. En su experiencia, ¿han observado con algún familiar un proceso de adquisición de infección hospitalaria y algún testimonio que nos puedan comentar referente a este tema? En lo particular, así de algún conocido, como comentas, pues no, directamente no. Se observa y se sabe y se identifica, pues uno al estar involucrado con los hospitales, pues nos damos cuenta que sí se presentan estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? 2, 3 días más después de haber ingresado y el paciente desarrolla una infección con la cual pues nunca fue diagnosticado su ingreso, pues evidentemente es una infección intrahospitalaria. Haya habido un proceso quirúrgico o no, hay situaciones que pues son muy particulares o muy bien reconocidas que si no se tienen los cuidados adecuados, pues va a haber una infección intrahospitalaria. Pero fuera de los casos usuales, por decir algo, digo, no es por decir que sea algo que deba de suceder, pero sucede desgraciadamente y es bastante más común de lo que quisiéramos. Pues fuera le digo, esas situaciones usuales, no algo particular en un conocido, no. Muy bien, muchas gracias. René, ¿nos puedes comentar qué es la contaminación cruzada y cómo puede afectar o intervenir una enfermedad hospitalaria? Bueno, contaminación cruzada, básicamente estamos hablando de algo que no debió de haber sucedido, ¿sí? Básicamente tenemos, por decir algo, un par de pacientes, uno infectado, el otro no, y por algún descuido, algún tipo de simplemente factores que pueden intervenir, ¿no? Hace rato mencionaban cuestiones relacionadas a la inmunosupresión, pero puede ser también la edad avanzada o la edad muy prematura de un paciente. Es decir, hay algunas condiciones, algunas situaciones que predisponen a que alguien pueda adquirir una infección. Y si a esto le anexamos que el vecino, ¿no? El paciente de enseguida tiene una infección que ha sido poco controlada, o imaginemos algo también que pudiera ser, a lo mejor no ha dado señas de infección en los primeros momentos, los primeros días, horas del contagio, y es en el momento en el cual pues se puede hacer esta situación cruzada y pasar el agente infectante hacia otra persona, la cual pues ahora sí que sin deberla ni temerla va a ser infectada, y hasta que se identifica el primer paciente con la infección, entonces se preocupan por los demás. No quiero decir que esto esté mal y que no vaya a suceder de esta forma por un descuido, sino simplemente que podríamos tener una serie de protocolos un poco más estrictos a lo mejor, ¿no? Y tener supervisiones más particulares, sobre todo cuando tenemos esta situación de pacientes que ya de por sí tienen alguna condición. Sabemos que los pacientes inmunosuprimidos tienen un sistema de aislamiento, ¿sí? O pacientes infectocontagiosos severos también van a tener un sistema de aislamiento, por ejemplo, los de tuberculosis, pero muchas veces hay infecciones que no se alcanzan a identificar en tiempo y eso es lo que da pie a que otros pacientes puedan recibir esta infección de forma pues cruzada, ¿no? Es decir, que no vayan a tener la precaución de haberlo vigilado adecuadamente.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente, profesor René. ¿Cómo puede la farmacia hospitalaria aportar en la prevención de enfermedades asociadas a la atención? Bueno, nuestro papel es el manejo y uso de los medicamentos. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a tener una serie de actividades, casi todas ellas, por lo menos para este tema, encaminadas a la prevención. Y la prevención, en este caso, se trata de hacer un monitoreo, ¿no? Y básicamente nuestra herramienta principal es el seguimiento farmacoterapéutico, la farmacovigilancia y la prevención de errores de medicación. Esto incluye dar educación continua al personal, es decir, ponerlos en alerta previa por dos situaciones. Una, el que documenten todo aquello que pueda salir mal o que ya esté caminando hacia eso, o alguna situación muy evidente de un evento adverso. Pero por otro lado, tener todas estas, implementar y darle seguimiento a las barreras de seguridad con respecto al uso de los medicamentos. Y esto podemos incluir la situación del control de las dosis, de las técnicas de administración, de la limpieza de las áreas de preparación de medicamentos, sobre todo los inyectables, de las preparaciones en general, las técnicas de administración, la compatibilidad de los fluidos intravenosos. Si hablamos de otras formas farmacéuticas, pues también el garantizar todo esto que el personal de enfermería y de farmacia manejamos o tenemos como puntos importantes, el paciente correcto, la dosis correcta, etcétera, todos los correctos que se tratan de supervisar. Y entonces, básicamente, nuestra función es de ser una especie de guardia de seguridad, ¿no? Con el tema de no provocar más enfermedades de las que ya tiene el paciente y tratar de supervisar a través de un seguimiento farmacoterapéutico muy particular y centrado en cada uno de los pacientes. O sea, el medicamento nunca va a ser el problema. Es decir, el medicamento ya está hecho, ya está probado, ya se investigó, ya tenemos mucha información de él. Entonces, lo que queremos saber ahora es en el paciente cómo se va a comportar y adelantarnos en la medida de lo posible a las consecuencias que se puedan encontrar. Y la única o una de las maneras más importantes es a través de la educación del personal. Si dejamos de largo que el personal tenga cada quien su propia práctica profesional, pues sabemos que hay muchas escuelas, es decir, muchas maneras de trabajar, así como dicen que cada profesor tiene su librito, pues cada médico tiene su librito también, cada enfermera, cada farmacéutico, pero creo que al momento de llegar a una institución, el homologar criterios, el tener sistemas protocolizados para realizar las actividades y supervisadas por alguien que, por lo menos en la teoría, quisiera de veras asegurar que así es, pero por lo menos en la teoría es el experto en medicamentos, pues qué mejor, ¿no? Y que sea la guía y quien marca esta forma de trabajar con respecto al uso y al manejo de los medicamentos. Muy bien, muchas gracias. Nos comentabas acerca de errores de medicación. ¿Le puedes comentar a nuestros seguidores qué es un error de medicación y cuáles son los principales tipos? Bueno, un error de medicación, pues es, ¿cómo podríamos plantearlo de una manera sencilla? No me gusta usar la palabra equivocación, pero pues al momento de decir error, yo creo que se nos viene a la mente eso, ¿no? Es por causa de una equivocación, un descuido, falta de información, falta de visión en algunos de los casos, de supervisión. Al final de cuentas es algo que sucedió de forma equivocada con respecto al uso de los medicamentos y que puede o no llegarle a un paciente. Pero yo creo que la característica más importante y sobre todo para diferenciarlo, y aunque no venía en la pregunta, pero lo voy a mencionar, Adelante. para diferenciarlo de las reacciones adversas que de por sí son, pues desgraciadamente poco documentadas, por tal vez esta confusión que se pueda tener, que una reacción adversa es un error de medicación, pues eso sí totalmente alejado de la realidad, ¿no? La reacción adversa es inherente al fármaco y de alguna manera no está en nuestras manos de evitarlo, por lo menos no en todos los pacientes, tal vez regularlo, disminuirlo
un poco así, pero no evitarlo. Y el error de medicación sí es evitable. Y esa es, yo creo, que la característica más importante que debe de tener una persona al momento de estar trabajando. Y la verificación de cada uno, verificación y garantía de que cada uno de los pasos que uno está realizando se van a llevar conforme al proceso, al protocolo y pensando siempre en el paciente. Sea la prescripción, bueno, ligando la respuesta con los tipos de errores de medicación, se pueden evitar al momento de hacer la prescripción, al momento de hacer la preparación, al momento de hacer la dispensación, al momento de hacer la administración y durante el seguimiento que se le pueda dar a la evolución de la enfermedad del paciente conforme se va pasando los días. Sea el paciente hospitalizado o sea un paciente ambulatorio, de todas maneras van a pasar por estos tipos de procesos más o menos elaborados, pero si no hay un control, pues entonces esas posibilidades de que se evite el error, pues van a ser cada vez menores. Entonces pienso que esta situación de tener muy en cuenta que cualquier cosa que hagamos con relación al paciente y sus medicamentos, pues va a ser susceptible de que suceda un error. Otra manera de clasificarlos es en las consecuencias que se puedan tener. Se habla de básicamente tres grupos de errores. Los errores banales o los errores que se presentaron, pero básicamente no hubo una consecuencia porque las barreras lograron identificarlo a tiempo para que no pasara de ser una potencial situación. Pero ¿qué pasa cuando algunas de estas barreras sí se logran atravesar y entonces tenemos algo que le llegue al paciente? Es decir, el error ya no se traduce en lo mal que se escribió una indicación, en un error de la dosis, en una equivocación de los miligramos o de la forma en la que se escribe o se transcribe o se hacen diferentes actividades, sino que realmente le llega al paciente. Aquí también podríamos subclasificarlo, y de hecho así se hace, en qué tanto fue la repercusión que tuvo en el paciente. Podrá haber situaciones en las cuales, aún que el paciente reciba un medicamento equivocado, una dosis equivocada, por una vía incorrecta, etcétera, pero que no trascienda a causarle algún daño. Sería otro nivel. Pero por otro lado, también sabemos que dependiendo de ciertas condiciones, ciertos medicamentos que ya de por sí son riesgosos y todavía, si eso le anexamos que son parte de un error, pues entonces vamos a tener la situación donde el paciente se va a ver afectado, ahora sí, de forma real y con un daño en diferentes grados, ¿no? Un daño que a lo mejor no pasa de ser una molestia, una incomodidad, pero ese daño se puede ir incrementando hasta que inclusive se pasan a un tercer nivel, ¿no? Un tercer nivel en cuanto a la gravedad del evento que está padeciendo el paciente y dejándolo discapacitado, aumentando los días de estancia hospitalaria, obviamente con recursos farmacológicos, terapéuticos diversos, extras que no deberían de haberse presentado. Y el último grado de clasificación de un error de medicación, pues es la muerte del paciente, ¿no? Que evidentemente ninguno de los errores es deseable, pero pues en este último caso es lo que menos queremos pensar, ¿no? Y lo que menos el paciente llega a un hospital pensando en que le va a suceder. Va con toda la esperanza de que se solucione su problema y resulta que lo tenemos, se lo estamos provocando nosotros. Desgraciadamente, digo, me voy a extender un poquito más con otras. Adelante, por favor, bastante interesante. Que me acordé. El hecho que no tenemos este hábito de documentarlo, ¿no? A lo mejor porque las prácticas laborales son más bien punitivas en la mayoría de los casos y uno siempre está cuidando el trabajo, está cuidando la reputación, la cédula, ¿no? Bueno, hay tantas situaciones que hay y así como no se reportan las reacciones adversas, tampoco se reportan los errores de medicación y desgraciadamente eso va a ocasionar a que no podamos resolverlos. Si yo identifico un error de medicación y no lo expongo, a pesar del riesgo que pudiera tener de que me digan que me equivoqué, pero si no lo expongo, pues estoy a la vez, y valga la expresión, exponiendo a otros pacientes a que le vuelvan a suceder lo mismo. A lo mejor no conmigo, porque ya tuve
la experiencia y ya voy a verificar eso la siguiente vez. Pero a mi otro compañero, de cualquier área, ¿no? Cualquier profesional de la salud, mi otro compañero a lo mejor, porque sigue el mismo protocolo, el mismo proceso y tiene el mismo huequito, ¿no? Y recordemos los quesos estos, el diagrama de los quesos con hoyos, que pues si ese hoyito no se tapó, pues va a seguir ahí y la posibilidad de que otra persona también cometa el error con otro paciente, pues también se va a dar. Entonces yo creo que también ligándolo con la pregunta que hacías al principio de la comunicación, comunicar también los errores, ¿no? Comunicar también lo malo. Estamos muy acostumbrados a leer artículos donde todo eso es lo exitoso, todo es lo bueno, pero la parte de errores la ocultamos, la tenemos reservada, la decimos en tono bajito adentro de los comités y que no salga de por ahí. Pero yo creo que así como publicamos todos los éxitos y le aplaudimos al equipo médico o al equipo de salud en general por una cirugía exitosa, un paciente que salió con buenos resultados, pues también los errores de medicación, porque si no lo hacemos, si no los comentamos, si no los tratamos y obviamente implementamos alguna estrategia para evitarlos, pues las cosas van a seguir igual. No recuerdo ahorita, no tengo el dato, pero en Estados Unidos, que es quien más publica este tipo de situaciones y sus estadísticas están pues bastante bien hechas, hay un número muy grande, no voy a decir ningún número porque no lo recuerdo ahorita bien, pero son números importantes, son números graves de pacientes que sufren errores de medicación hasta el grado de la muerte. Y son lugares, son instituciones que pues de antemano sabemos que hay un número grande de farmacéuticos. No funcionan las farmacias en Estados Unidos sin farmacéuticos y aún así pasan estas situaciones, ¿no? Hay errores de medicación que son trágicos y letales. Pues no quisiera pensar, pero tengo que, ¿cómo estará la situación en México? Donde todavía pues nos ha costado bastante trabajo llegar a los hospitales y no hay en todos ni la cantidad suficiente. ¿Y qué podríamos pensar con respecto a eso, no? Entonces, yo creo que tenemos ahí una labor muy grande, muy importante y pieza clave al momento de ser el experto en medicamentos, de saber cómo los vamos a manejar y cómo los vamos a abordar paciente por paciente. Independientemente de que tengamos protocolos de diferentes cosas, cada paciente se trata de diferente manera, tiene sus particularidades y es centrado en él quien debemos de hacer todas las cosas. Pero pues definitivamente nuestra actividad centrada en el paciente, pero va a ser a lo largo de diferentes procesos y de diferentes profesionales de la salud, que a cada uno de ellos pues tendríamos que abordarlo de manera muy particular, porque son diferentes sus funciones, son diferentes las maneras en las cuales conceptualiza inclusive el medicamento. De repente me da la impresión como que otros profesionales del mismo equipo de salud ven al medicamento como un insumo que es algo cuadrado, es decir, así funciona porque así dice el libro y no va a pasar nada fuera de eso. Y pues sabemos que al momento de ser una molécula, que si bien es cierto la molécula en sí no cambia, pero la interacción con el paciente sí va a cambiar y cada paciente es diferente y cada manera en la que responda va a ser diferente simplemente por la gran variabilidad biológica y por las características particulares de las enfermedades o de la enfermedad que tenga el paciente. Así que creo que hay muchísimo que hacer aquí y esa es nuestra función básicamente, ¿no? De evitar en el caso particular pues de los errores de medicación, pero pues a la larga de todas las consecuencias del uso correcto o incorrecto de los medicamentos. Claro, muchas gracias, René. Estamos entrando a la recta final del desayuno. Un comentario final acerca de esta plática que nos gusten mencionar, por favor. Iniciamos René y después Samantha, por favor. Bueno, pues yo creo que lo que podríamos llevarnos y en base a las preguntas, pues es primero tener en cuenta la posibilidad que hay de las infecciones intrahospitalarias, de los errores de comunicación, de los errores de medicación, de la importancia de la farmacovigilancia, tenerlo presente todo ello, porque al final de cuentas es parte del trato que le vamos a dar al paciente, el cuidado que le estamos tratando de ofrecer al paciente
y resaltando la cuestión de la comunicación, que sea algo primordial, ¿no? Dentro del equipo de salud, porque si no hay esa comunicación, pues vamos a dejar demasiados huecos y demasiadas situaciones abiertas para que no se lleve a cabo de forma adecuada el cuidado del paciente. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Samantha, por favor. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con el profesor René. Creo que algo muy importante es la comunicación que se tiene entre todo el servicio médico para poder brindarle una muy buena atención al paciente, estar en conocimiento sobre lo que está pasando con el paciente, los medicamentos que se le están administrando. Yo siempre he pensado que un médico está hecho para tener a un farmacéutico a un lado y un farmacéutico para tener a un médico consigo. O sea, es un equipo que debe de estar juntos. O sea, todo el tiempo. El farmacéutico con el médico y el médico con el farmacéutico, así como todo el equipo de enfermería. Porque solamente de esta manera vamos a lograr darle la mejor atención posible al paciente. No nada más que uno esté en un lado y el otro esté en otro lado, ¿no? Así, igual, estar comunicando todas las reacciones que los pacientes tengan, estar en constante capacitación, implementar cosas nuevas y todo que siempre se ha enfocado a una mejor atención y cuidado a los pacientes. Y bueno, en este curso, en esta pequeña plática, yo lo que he visto, pues sí, creo que todos tenemos muy en claro cómo podemos prevenir, cómo podemos cuidar a los pacientitos, cómo podemos evitar que, como dicen a veces los pacientes, es que yo voy por una cosa y salgo por otra, ¿no? Pero a veces como todo lo que está pasando dentro del hospital, todos esos pequeños errores que a veces se van cometiendo, cómo podemos evitarlos, cómo podemos reducirlos, cómo podemos reportarlos y todo esto, o sea, para el bien común del paciente. Y un comentario así rápido que quería hacer hace ratito. Yo tenía conocimiento de un evento que se llama Evento Centinela. Creo que ya lo están catalogando como, es todo aquel evento que se presenta en un paciente que puede causar su muerte o bien puede ocasionarle un daño permanente. Y todo debe de ser totalmente ajeno al padecimiento que el paciente tenía. Y así es como los hospitales están reportando y se están defendiendo sobre, por ejemplo, lo que le comentaban al profesor René. ¿Qué pasa si yo le doy una mala atención o adquirió una enfermedad dentro del hospital y eso causó su muerte? Creo que este es el evento con el que se están reportando todo este tipo de acciones. Lo llaman así como evento centinela. No tenía nada que ver con el paciente, pero se produjo dentro del hospital y esto causó la muerte del paciente o bien un daño irreparable, irreversible en la salud del paciente. Y es también como lo están trabajando, me parece que en Durango, porque a pesar de que fue algo externo tal vez a los hospitales por una contaminación del lote, fue algo que se presentó dentro del hospital y que era totalmente ajeno al padecimiento de los pacientes. Muy bien, muchas gracias, Samantha. Veo la mano levantada de Juana Leticia. Adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Muy buenos días. Algo muy importante es que yo creo que tiene una área de oportunidad en esta parte del quirófano, porque yo creo que debemos de colaborar a vigilar que esté sanitizado correctamente el quirófano. Todos los procesos deben de estar validados, la esterilización, por ejemplo, de los productos. Y definitivamente tenemos que vigilar también los medicamentos, como decían en un principio, hablar de enfermedades producidas por los medicamentos, como el caso de las sobreinfecciones por antibióticos de amplio espectro, nos dice que tenemos que estar presentes. Como mencionaba René, la comunicación es un aspecto que en nuestra profesión no se le ha dado tanta importancia, pero es muy importante hablar de comunicación
comunicación para que el profesional de la salud pueda entender el que puede haber interacciones y que nos pueden dejar inefectividad terapéutica, que es también una reacción adversa. En general, la comunicación es básica. Los invito a los que gusten a ver la página de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de UPSALA, específicamente la de UPSALA Monitoring Center, y ahí hay 4 puntos o 5 tips para la comunicación. Entonces, creo que debemos de preocuparnos más por ser unos eficientes comunicólogos. Muchas gracias, felicidades y que tengan unas fiestas navideñas muy agradables. Gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Gracias también por aportar para nosotros y para todo el gremio durante todo el 2022. Y pues sí, como bien comentaban, es muy importante que el farmacéutico participe en estos temas de las enfermedades y también de las infecciones asociadas a la atención, pues para que podamos evitar que sucedan este tipo de casos tan relevantes que están afectando o que llegan a afectar a los pacientes, como este caso muy sonado de Durango, que si bien no se ha determinado dónde estuvo la afectación o a qué se pudo haber debido, pues nosotros como farmacéuticos tenemos que participar para que los procesos sean seguros desde nuestras áreas, ¿no? Teniendo toda la trazabilidad como debe de ser, validar, verificar que las preparaciones se realicen en el entorno seguro y todo lo que tenga que ver con la medicación, pues esté supervisada siempre por un profesional de los medicamentos, en este caso, pues por los farmacéuticos, ¿no? Pues quiero agradecer a nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México y de todo el staff que prepara sábado con sábado los desayunos con aroma a, darles las gracias por haber estado con nosotros este sábado. Gracias, maestro René, gracias, Samantha, gracias, maestra Leti, por su comentario, gracias también a la doctora Roxana, que estuvo también con nosotros participando. Y pues bien, enviaremos un mensaje de felicitación y de buenos deseos decembrinos para todos ustedes, lo vamos a poner un poco más al rato, y pues bueno, nada más, no nos queda más que agradecerles infinitamente de corazón por estar con nosotros cada sábado desde muy temprano haciendo presencia en estos desayunos con aroma a. Nosotros ya con este desayuno despedimos este año, pero nos vemos el próximo año ya recargados de batería con muchos temas más muy interesantes, con muchos más temas para platicar, con muchos más temas para poner aquí sobre la mesa y poder seguir haciendo crecer pues nuestro gremio, poderlo seguir capacitando, poder seguir compartiendo estas experiencias a la distancia y con la esperanza de que en 2023 podamos ya tener de manera presencial un desayuno para. Pero en tanto eso suceda, prometemos regresar el 2023 con más desayunos con aroma a para todos ustedes y pues para seguir compartiendo porque ya se nos han vuelto tradicionales y pues ya no siempre todos los sábados es muy bonito, muy alegre podernos levantar y tener con quién platicar y hablar de estos temas en los que se involucra el profesional farmacéutico. Recordamos siempre que una de nuestros únicos objetivos pues es dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración en el equipo de salud y también su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Y pues de esta forma podremos seguir teniendo este contacto a distancia y siendo partícipes de los desayunos con aroma. Así es que muchísimas gracias, que pasen unas muy felices fiestas, que todos tengamos un próspero 2023 y por aquí nos vemos. Sigan pendientes de las publicaciones que seguiremos teniendo en nuestra página, en nuestras redes sociales, también en nuestra página oficial de IPFM.com, que ya también por ahí está en nuestra página de Facebook toda la información. Quienes aún no se han afiliado, afíliense, inicien en 2023 ya siendo afiliados del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México
para que, bueno, se hagan acreedores de los beneficios que estamos consiguiendo con ustedes desde la mesa directiva. Y bien, a nombre del staff, como siempre, de Víctor, Karina, Bere, Litzia, Zule, Ángeles, Víctor, Santiago y nuestra querida Norma Ofelia, pues les doy las gracias y les envío a todos un abrazo. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a nuestras fiestas. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Que tengan un bonito fin de semana y unas felices fiestas. Gracias por todo. Igualmente, hasta Adiós. luego. Feliz Navidad, feliz año a Hasta luego. todos. Hasta luego. Hasta luego, excelente día. Hasta luego, felices fiestas.